Sean bienvenidos a este momento de intimidad en el que vamos a reflexionar la palabra de Dios en este inicio de la tercera semana de Pascua. Les saluda como siempre con mucho afecto su amigo el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Hoy retomamos las lecturas que se leen en este tiempo de Pascua, después del lapso de ayer que celebrábamos la fiesta de San Marcos. Hoy, tercer domingo de Pascua, en la primera lectura se retoma el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 14 y del 22 al 33. Es el primer anuncio querigmático después de Pentecostés. Escuchemos solamente una parte de esta lectura. Desde el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Y después les habla del pasaje del rey David en el Salmo 16, en el que de alguna manera ya vaticina lo que era la resurrección de Jesús. Entonces, en este primer anuncio querigmático, en el anuncio del primer encuentro, el primer anuncio con Jesús, podemos ver tres partes. Primero, Pedro invita a la gente a que los escuche, atrae la atención de los demás para poder hablarles. Segundo, la exposición del tema, que en este caso es Cristo muerto y resucitado. Y tercero, el apoyo con las Sagradas Escrituras. Estos son los tres aspectos que podemos retomar aquí. El tema que Pedro empieza hablándoles es de Jesús y les empieza a hablar de una breve historia, resumen de cómo él pasó haciendo el bien, haciendo milagros, haciendo sanaciones, pero que de acuerdo al plan previsto por Dios, tenía que pasar por todo eso para poder vencer la muerte y resucitar de entre los muertos, para poder traer esa salvación para nosotros. Entonces aquí lo importante es que Pedro habla de la muerte y la resurrección, de la pasión y la muerte, no como un acontecimiento histórico, sino como un hecho que ya era previsto y que traía grandes frutos para nosotros. No es solamente lo histórico, sino lo que conlleva esa acción. Los sufrimientos y la muerte, o sea, para llegar a la resurrección era necesario pasar por el sufrimiento y por la muerte. Nosotros algunas veces los sacerdotes o diáconos que celebramos exequias, utilizamos estos pasajes para darles un poquito de luz a las personas que perdieron un ser querido. En este caso, hoy en día hay muchas personas que han fallecido por causa del coronavirus. Este pasaje es esperanzador para nosotros porque el momento del nacimiento, el momento del parto, el nacer a este mundo, a la carne, como veíamos en días pasados, también implica sufrimiento. Se tiene que sufrir, la mujer sufre durante el embarazo y en el momento del parto, tanto el bebé como la mujer sufren dolores fuertes, sufren un momento difícil, pero ese sufrimiento es necesario para llegar al nacimiento del bebé, que después ese sufrimiento se transforma en alegría. Eso mismo se equipara con la muerte de nosotros. Cuando llegamos a pasar por la muerte, también tenemos que pasar por sufrimientos, tanto la familia como nosotros morimos y sufrimos. Las personas que mueren por coronavirus hoy sabemos que son por todas las complicaciones que tienen con las enfermedades de diabetes, hipertensión o respiratorios. Es un sufrimiento muy fuerte el que pasan por estos hermanos que han fallecido por el coronavirus. Pero en las exequias siempre decimos, esto es como el nacer, o sea, es el volver a sufrir para volver a nacer, pero a un nacimiento diferente, a una vida diferente, en donde ya no hay llanto ni dolor. Todo el sufrimiento que tuvo
Así como el momento del parto, el dolor ya al momento de nacer se transforma en alegría, la muerte de un ser querido en el momento de pasar a la nueva vida, hay una gran alegría en el cielo porque se incrementa el número de los residentes del cielo. Aunque la tristeza de los familiares que nos quedamos aquí, pues es obviamente inminente, pero también la esperanza de que esto que Cristo pasó por nosotros, precisamente lo hizo para que nosotros pudiéramos pasar hacia Él. En la cruz se demuestra el gran amor que Jesús tuvo por nosotros y en la resurrección se demuestra el poder inmenso que tiene Cristo para vencer incluso la muerte y que nos ayuda a que nosotros también podamos salir vencedores de eso. La segunda lectura del día de hoy es la primera carta de Pedro, versículos del 17 al 21. Aquí de nuevo les habla de ese cordero pascual que tuvo que ser inmolado para nuestra salvación. Pero nos dice que nosotros, nuestra conducta anterior de nuestros ancestros fue eliminada a través de las bendiciones que Dios derramó. Y dice, Dios no nos rescata con oro ni plata. Entonces nosotros recibimos en este mundo muchas bendiciones económicas y materiales que sirven para nuestro paso por esta tierra. Pero la bendición más grande que recibimos de Dios es la sangre de Cristo, la sangre preciosa. Es el regalo más grande que hemos recibido porque esa es la que nos limpia y nos purifica y nos lleva en el camino al cielo. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios por todas las bendiciones materiales que recibimos, pero sobre todo tenemos que ser agradecidos por esta bendición tan grande que es el regalo de su preciosa sangre. Y eso se tiene que reflejar en comportamientos. Empieza diciendo esta primera carta de Pedro, dice, hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por esta tierra. O sea, Dios nos juzga por nuestras obras. Y nosotros a veces pensamos que nos preocupamos por ser buenas personas y con no hacer el mal creemos que nosotros ya la libramos. Y por eso mucha gente dice, yo no robo, yo no mato, pues entonces estoy bien. Pero otras veces he reflexionado con mi comunidad el hecho de que lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del bien no es el mal. Eso es solamente en cuestión conceptual. Como concepto, lo contrario del bien es el mal. Pero como en la práctica, en la praxis, no podemos dirigirnos así, porque por eso nos conformamos nosotros con no hacer el mal y pensamos que con eso ya estamos bien. Pero recordemos al rico Epulón. Es muy probable que él era una buena persona. La lectura no dice que sea mala persona. Él hacía fiesta para sus amigos y todo. Entonces, él no hacía el mal. Y sin embargo, ¿por qué habla que perdió su alma? Pues porque no hacía el bien. Estaba un mendigo muriéndose de hambre en las puertas y él ni siquiera lo veía. Entonces, no nos conformemos con no hacer el mal. Jesús no se preocupó tanto por ser buena persona. Dice que pasó por el mundo haciendo el bien. Cuando tú haces el bien, te conviertes en una buena persona. Pero cuando tú no haces el bien, aunque no hagas el mal, eso no te hace buena persona. Si tú eres indiferente ante el dolor y la necesidad de tus hermanos, pues no es suficiente con que digas, pues yo soy buena persona, yo no tengo la culpa del mal que le está pasando a él. No tiene la culpa del mal, pero sí tendrías la culpa de no hacerle más llevadero ese mal por el que está pasando o por no remediar ese mal por el que está pasando esta persona. En el Evangelio se vuelve a retomar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Este Evangelio tal cual ya lo reflexionamos el miércoles de la octava de Pascua. Es el pasaje de los discípulos de Maús. Tiene mucho contenido. Pero hoy quisiera, repito, como ya lo hemos reflexionado anteriormente, básicamente centrarme en tres cosas de este pasaje. Primero, Dios se interesa por ti. Segundo, ahorita lo explicaré. Segundo, Dios te escucha, te deja hablar, deja que te expreses. Y tercero, Dios te responde y actúa.
En este camino de Maús, de estos dos discípulos, están reflejando lo que es el camino de nosotros por esta vida. Nosotros en esta vida caminamos y también nos sentimos tristes y decepcionados por acontecimientos. También nos sentimos de repente bocabajeados. Y en este caminar sentimos a veces que estamos solos. Pero así como en este pasaje, Dios sale al encuentro. No se preocupa por lo que estás pasando. Dios se preocupa por tus necesidades y te sale al encuentro, te sale al camino. Segundo, Él te deja hablar, Él te escucha, quiere que te desahogues, Él sabe lo que necesitas, pero cuando tú te desahogas y escuchas y hablas, eso te hace bien a ti y eso hace que ese diálogo con Dios, ese contacto con Dios te fortalece. Y a veces el simple hecho de hablar y de decirle a Dios, incluso a veces de reclamarle el mal que estás pasando, eso ya te desahoga y te da cierta paz y cierta tranquilidad. Pero Dios no se conforma con escucharte, Dios te responde, Dios te ayuda. No te va a quitar a veces el dolor y el sufrimiento por el que estás pasando, porque puede ser que sea algo necesario para nuestra salvación, está probando nuestra fe. Pero Dios te va a ayudar. Cuando Jesús dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que Dios lo haya abandonado, es que Dios permite que pase por ese dolor y por ese sufrimiento porque tiene un fin, tiene un objetivo, pero Dios está con él, Dios lo ayuda a tener la fortaleza para salir adelante. Entonces, mis hermanos, en esta tercera semana de Pascua, seamos empáticos con el dolor y con las necesidades de las demás personas, con aquellas gentes que sufren. Adoptemos a un médico, a un enfermero, si conocemos a alguien, hagamos oración fuerte por él y que esa oración, esa bendición la pidamos que se extienda a todas las demás personas que están luchando por esta enfermedad. Que le dé sabiduría a los que están investigando la manera de salir adelante de esta pandemia y que a nosotros nos dé la paciencia y el entendimiento para poder quedarnos en casa, que no seamos cabezones de cabeza dura para entender las escrituras, como les dijo a estas personas, que entendamos que nuestra labor, si nosotros no tenemos una actividad en la que podamos ayudar a vencer esta pandemia, la principal actividad es quedarnos en casa y hacer todos los actos de lavarnos, de bañarnos, de estar purificando las cosas con las que más entramos en contacto, usar el antibacterial, usar el gel antibacterial. Todos tenemos, lo contrario del bien no es el mal, lo contrario del bien es el no bien. Dios no solamente nos va a juzgar por nuestros actos que hacemos, sino también por los actos que no hacemos. Los pecados de omisión a veces pesan más que los pecados de acción. Que el Señor nos ayude con la sabiduría para discriminar entre el bien y el mal, pero sobre todo para discriminar entre el bien y el no bien. Que nosotros no nos conformemos con ser buenas personas, que no hacemos el mal, sino que luchemos por ser buenas personas que hacen el bien en el momento en el que sea necesario. Que el Señor, Dios Todopoderoso, que venció la muerte, esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Reciban como siempre un abrazo de su hermano en Cristo, el diácono Antonio Cervantes.